las distintas indeterminadas que hay, ya que en la clase pasada solamente vimos las primeras, las 2 o 3 primeras indeterminadas. Vemos todas, incluidas las que hay que aplicar logaritmo. Y después, bueno, dejo de compartir un ratito antes de empezar con el nuevo tema, por si tienen algún ejercicio específico, uno que les complicó y que quieran hacer, y lo vemos en el pizarrón, no hay ningún problema, 1 o 2 podemos hacer antes de seguir con el tema de diferencial y aproximación lineal, que sería lo que le corresponde también a esta semanita, a esta semana de trabajo. Así que, bueno, comparto entonces. Muy bien. Vemos, ponerlo donde está el hospital, acá. Muy bien. Recordamos entonces la regla del hospital, que ya la vimos, pero bueno, volvemos, por si alguno va más atrasado. Nos presentan un cociente de 2 funciones que se anulan en algún punto A de un entorno. Entonces, si intentamos calcular el límite para x tendiendo a A y hacemos la sustitución directa, o sea, reemplazamos la x por A en la función del numerador y en la función del denominador, nos va a aparecer la indeterminada 0 sobre 0, la primera de las que vimos. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo este límite entonces? ¿Qué dijimos? Que todo lo que aprendimos en el análisis básico, sobre factorizar, sobre multiplicar por el conjugado, seno de x sobre x, etcétera, etcétera, no nos sirve porque son funciones diferentes, más complejas. Entonces, ¿cómo solucionamos este límite? Resolviendo las derivadas del numerador y del denominador, no derivada de un cociente. Ojo que eso también a veces se equivoca. Derivada de la función numerador, derivada de la función denominador. Y luego aplicamos el límite. Si este límite del cociente de derivadas existe, quiere decir que nos da un número real, ¿no? Positivo, negativo, fraccionario, como sea, pero un número real. Incluido el 0, porque a veces dicen, pero me dio 0. El 0 también es un número real. Entonces, el límite que nos plantearon ya está resuelto. ¿Qué puede pasar? Primero, es un límite, por lo tanto, también podría suceder que no exista. No exista, ¿qué quiere decir? Que cuando trabajo el resultado, como no me da un número real, aparece el infinito. Bueno, eso puede pasar. Está bien, se terminó el ejercicio. El límite que me dieron original no existe, me dio infinito. Eso también puede pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que al aplicar una vez esta regla, no consiga salvar la indeterminada. O sea, vuelvo a hacer el reemplazo por A en este cociente de derivadas y me da otra vez 0 sobre 0. ¿Eso qué significa? Que puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital a estas derivadas y hacer el límite, para x tendiendo a, del cociente de las derivadas segundas. ¿Y se puede seguir? Sí, se puede seguir con las derivadas terceras. El consejo mío es que cuando ustedes encuentren este cociente de derivadas, fíjense si se puede simplificar algo, acomódenlo de manera que me quede un numerador y un denominador, no, qué sé yo, x sobre algo dividido, no, algo más claro. Un numerador, un denominador, o sea, trabajenlo algebraicamente. Y recién ahí apliquen límite, porque a veces se apuran en seguir aplicando límite y se resolvía perfectamente con alguna simplificación. Así que eso ténganlo en cuenta porque si no van a trabajar de gusto y no van a llegar al resultado. También sirve si x tiende a infinito. Acá está.
lo mismo, cociente de derivadas, o sea, derivada del numerador, derivada del denominador, y luego aplicamos límite para x tendiendo a infinito. Muy bien. ¿Qué vimos en la clase pasada? Bueno, la indeterminada 0 sobre 0, que era lo más fácil, derivar numerador y denominador, y luego calcular el límite. Esta otra indeterminada también la vimos, infinito sobre infinito, mismo planteo, derivar numerador y denominador y aplicar límite. Después vimos uno en donde había que aplicarlo 2 veces, ningún problema, también se llega a un resultado. Ven que el resultado puede ser 0, porque a veces dicen, ay, me quedó 0. No sirve si tengo un producto, así, aplicarlo directamente. Si tengo 0 por infinito, por ejemplo, con un producto de dos funciones. No, hay que acomodar este producto como cociente. Quiere decir que una de las dos funciones tendrá que aparecer como denominador. Ojo, en este caso, por ejemplo, dejaron la f en el numerador y en el denominador que ponemos 1 sobre g. ¿Por qué? Porque esta expresión es la misma que este producto. Si uno resuelve esto, le queda f. Así que, ojo, producto, no aplicarlo directamente, sino transformarlo en cociente. Bueno, acá había un ejemplito que creo que también lo vimos. Como e está elevado a la menos x, fácil, conviene ubicarla en el denominador para luego resolver el límite de sus derivadas. Derivamos numerador, derivamos denominador. Ven acá donde yo le digo, acomódenlo. Ven que acá quedó un cociente y otro cociente. No, acomódenlo. De manera que quede un numerador, un denominador. Y luego aplicamos límite. Muy bien. El que no vimos es este. 1 a la infinito, que es muy parecido a algo que ya vieron ustedes en el básico, lo trabajaron de esa manera. Bueno, en este caso se puede trabajar como lo aprendieron ustedes, acomodándole el exponente, o aplicando logaritmo, sí o sí, o sea, o como lo aprendieron ustedes, ¿se acuerdan? Este 2x tenía que estar en el numerador y multiplicar por la inversa, etcétera, etcétera. Ese era el procedimiento que vieron en el análisis básico, que se conducía al resultado de e, ¿cierto? E elevado a algún exponente. ¿Cómo se pueden resolver? Aplicando logaritmo a este límite. Entonces, al aplicar logaritmo, nos podemos alterar este orden, que es lo mismo, y decir que es el límite del logaritmo de esta expresión. ¿Ven? En lugar de logaritmo del límite, límite del logaritmo. ¿Para qué hacemos esto? Porque podemos aprovechar este logaritmo y aplicar las propiedades de los logaritmos. Una de ellas es esta, la del exponente. El logaritmo de una expresión que tiene un exponente es igual al exponente por el logaritmo de la base. ¿Ven? Es lo que dicen ustedes, bajo el exponente y lo escribo como producto, sea cual fuere este exponente, ¿no? Acá está la x solita, bueno, va a ser el límite de x por el logaritmo de esta expresión. ¿Ya podemos aplicar L'Hopital? No, todavía no. ¿Por qué? Porque es un producto. Así que lo transformamos en un cociente. Dejamos el numerador como está, logaritmo de 1 más 1 sobre 2x, y esta x la escribimos en el denominador como x a la menos 1, está bien, si alguno lo quiere poner así les resulta más fácil, o 1 sobre x. 1 sobre x o x a la menos 1. Ahora sí, derivar numerador, que es una función de función, o sea, como logaritmo, y lo de adentro también, porque sería derivada de logaritmo, 1 sobre esta expresión, por la derivada de lo de adentro, ¿no? De lo del paréntesis, del argumento, que es 0, porque es la derivada de 1, y la derivada de 1 sobre 2x es 1 medio por 1 sobre x cuadrado. Acuérdense que esto lo pueden derivar como constante por función o como cociente. U' por b, por eso aparece el signo menos, porque la derivada de 1 es 0. ¿Tá? Así que eso plantéenlo. Sobre, ahora derivamos lo de abajo. Lo mismo, ¿ven? Es un cociente o como x a la menos 1, que sería menos 1x a la menos 2. Lo mismo. Como derivadas ya está.
Pero si aplicamos límite acá, no salvamos la indeterminada. Entonces, ¿ven? Tenemos expresiones para cancelar. Es donde yo les digo, primero trabájenlo. 1 sobre x cuadrado y 1 sobre x cuadrado se pueden simplificar. Y lo único que me va a quedar es este 2, que también puedo simplificarlo con el numerador 2 que está como factor. Así que lo único que me queda es la x, esta, numerador, y denominador 2x más 1. Acá ya no puedo simplificar más nada. No tengo factores, no hay exponentes, nada. Bueno, aplicamos el límite para x tendiendo a infinito. ¿Se acuerdan de la regla? Cociente de polinomios del mismo grado. Entonces me va a quedar el cociente de sus coeficientes principales, o sea, 1 y 2, 1 medio. ¿Ya se terminó el ejercicio? No, ojo, ustedes encontraron el resultado del logaritmo del límite. Pero a mí no me piden calcular el logaritmo del límite, me piden calcular el límite. Entonces lo escribimos. A ver, primer miembro de esta igualdad, logaritmo del límite de 1 más 1 sobre 2x elevado a la x, igual al resultado que obtuvimos, 1 medio. Bueno, ahora sí, aplicamos la regla del logaritmo, ¿no? Que si el logaritmo de algo es un medio, que sí que esto es un exponente. Recuerden siempre que el cálculo de un logaritmo es un exponente. Entonces, ¿es el exponente de quién? De la base del logaritmo, que es e. Por eso me va a quedar e a la 1 medio, exponente de la base, igual a todo esto que tengo acá, que es el límite que me pidieron. Entonces, ojo, el resultado del ejercicio que me dieron no es 1 medio, es e elevado a la 1 medio. O raíz de e, si lo quieren poner como raíz, no hay ningún problema. Pero mucho cuidado porque generalmente esta aplicación del límite la hacen bien y derivan, todo perfecto. Pero después dicen que este es el resultado y se quedaron a mitad de camino. Ojo, ustedes están calculando, han aplicado logaritmo como una estrategia matemática. Luego hay que pasarlo a la forma exponencial, recordando siempre que el resultado que obtienen ustedes es un exponente, el exponente de la base del logaritmo. Por eso les quedó e a la 1. Esto mismo, esta misma estrategia de aplicar logaritmo, que lo usamos para la indeterminada 1 al infinito, que yo les recuerdo, se puede resolver de esta manera o como lo vieron en el básico, lo podemos aplicar en esta otra indeterminada, ¿ven? Por ejemplo, x a la x, que es 0 elevado a la 0. La misma historia. Aplicamos logaritmo, invertimos, propiedad de la potencia del logaritmo, entonces bajamos x por el logaritmo de la base, otra vez tengo un producto, no me sirve, lo escribo como cociente, mandé la x al denominador, acuérdense que acá se puede poner x a la menos 1, si les resulta más fácil, derivadas, otra vez lo mismo, acomoden esto, este cociente que quedó acá, 1 sobre x y menos 1 sobre x cuadrado, se simplifica una de las x, me quedó solamente esto, y como x tiende a 0, resultado 0. Otra vez la misma historia. El logaritmo del límite me dio 0. El logaritmo del límite que me pidieron me dio 0. Luego, este 0 es el exponente de la base. Exponente de la base del logaritmo. Por lo tanto, como me quedó e elevado a la 0 es 1. Quiere decir que el resultado del límite que me pidieron es 1. ¿Está? No lo dejen acá porque se considera mal. Y por último, la indeterminada infinito menos infinito, que es cuando aparece una resta de dos expresiones que en este caso dan infinito cada una, por ser el logaritmo de 1, 0. La división por 0 no existe. 1 menos 1, 0. La división por 0 no existe. Por eso se dice que es una indeterminada infinito menos infinito. ¿Ya puedo aplicar el L'Hopital? No.
¿Por qué? Porque es una resta. Yo tengo que tener un cociente de dos funciones para que aparezca ese cociente como un denominador. O sea, realizan la resta sacando el común denominador, ¿ven? Logaritmo de x por x menos 1, dividen, multiplican, bueno, son como si fueran dos fracciones. ¿Se fijan si en lo que quedó hay que, para simplificar algo? No, en este caso no hay que simplificar nada porque hay restas y hay productos y se aplica el L'Hopital recién acá. O sea, acá no hace falta aplicar logaritmo directamente. Regla del L'Hopital. Volvemos a aplicar porque, ven, acá había un producto, por eso quedó esto, acuérdense, U' por B más U por B', realizan estas operaciones de derivada y cuando reemplazamos por 1, vuelve a quedarnos 0 sobre 0. Por eso dice aplicación reiterada, hay que volver a aplicar la regla del L'Hopital, tal cual lo manejan, derivada del numerador, derivada del denominador, la pueden seguir perfectamente. Vuelven a derivar, otra vez acomoden esta expresión para que podamos simplificar x cuadrado y x cuadrado, y con lo que nos quedó, que fíjense que es bastante simple, aplicamos límite. Ahí sí nos quedó un medio, por lo tanto el resultado del ejercicio que nos pidieron es un medio. ¿Ah? Muy bien. Ahí, bueno, acá es donde vamos a empezar con el tema de diferencial, por eso dejo de compartir por si quieren preguntarme algún ejercicio en particular del L'Hopital que no les haya salido o que quieran resolver en el pizarrón, o alguna, o de lo que vimos, de lo que sea, va. Antes de empezar con el tema nuevo, escucho, o en el chat, como quieran. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. ¿Me escuchan, verdad? Muy bien. Gracias por avisar. Bueno, entonces les decía, vemos el concepto de diferencial y aproximación polinómica. El comienzo. Muy bien. Primero el concepto de diferencial. Ustedes diferencial ya lo han usado en el básico, el diferencial de X que aparecía en las integrales. Muy bien. Acá vamos a ver el diferencial de Y, o sea, el diferencial de la función. Y es, digamos que es un concepto que si bien ahora lo tomamos así bastante simple, poquito, en las unidades siguientes que van a manejar las integrales, se va a usar mucho más. Por eso le prestamos un poquito de atención. ¿Cómo lo vamos a definir? O sea, primero, ¿de dónde viene? Viene de la derivada de una función. Por eso, primera observación, no confundir derivada de la función con diferencial de la función. ¿Cómo se define? Se define de esta manera, diferencial de y, porque y es la función, y es función de x. O diferencial de f, lo mismo. ¿Y a qué es igual? Es un producto entre la derivada de la función y el diferencial de x. Producto. Por eso les digo que diferencial y derivada no es lo mismo. Por eso de acá, si uno hace pasaje de término y despeja derivada de la función, este diferencial de x lo expresamos como cociente y nos quedó diferencial de y sobre diferencial de x. Ven que no es lo mismo hablar de derivada que de diferencial.
precisamente esta nueva expresión que no la tenían muy fija, digamos, del básico, una nueva forma de escribir a la derivada de una función, como cociente de diferenciales. Es la notación de Leibniz, muy famosa porque se va a usar mucho, como les digo, en las unidades que siguen. Muy bien, esto como definición. La demostración está en el teórico, la pueden seguir, no es muy complicada, no es muy difícil, no hay problema. Es más, acá aparece la expresión de la diferencial de x, o sea, si la función fuera la función identidad x y quiero hacer la diferencial de x, ¿y qué tendré que hacer? La derivada de x, sabemos que es 1, por el delta x. Por eso, hablar de diferencial de x o de delta x, fíjense que está el signo igual. Y geométricamente vamos a ver que están en el mismo segmento, el incremento de x con el diferencial de x. Eso sí, es lo mismo. Muy bien, vamos a la parte gráfica para ver dónde está este famoso diferencial en el gráfico. Y miremoslo. Sabemos la derivada por el delta x o por el diferencial de x, que es el valor del diferencial de y. ¿Dónde lo vemos en el gráfico? Bueno, miremos este gráfico, que es bastante conocido por ustedes porque ya lo han manejado. Una gráfica de una función, f, esta curva negra, ¿sí? Una recta secante que determina el delta i, incremento de la función, y un delta x, incremento de la variable independiente. Esto ya lo conoce. Y después tenemos dibujada la recta tangente en este punto P. Si bajamos esta perpendicular hasta el eje X o hasta esta recta paralela al eje X, nos queda un segmento. Y realmente cuando hablamos de derivada de una función, ya sabemos que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Por lo tanto, la derivada de la función es la pendiente de esta recta. ¿Y cómo se escribe pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? 1 a la derecha, 2 para arriba, 2 a la derecha, 3 para arriba, para abajo, bueno, lo mismo. Entonces, la pendiente de esta recta tangente no es nada más que este segmento ms sobre ps. ¿eh? Este segmento dividido este segmento. Muy bien, entonces, voy a la interpretación geométrica. Derivada de la función por el delta x o diferencial de x, acuérdense que es lo mismo. Entonces, en el lugar de f' de la derivada voy a poner ese cociente de incrementos, ms sobre ps, por el delta x, pero el delta x era lo mismo, era este, ps. Por eso, cuando multiplico, puedo cancelar estos dos segmentitos, que son iguales, los dos iguales al delta x, y lo que me queda es este segmento ms. Por lo tanto, en este gráfico, el diferencial de y es este segmento que va desde m hasta s, ordenada de un punto que manejamos acá sobre la recta tangente, este segmento. En este ejemplo, fíjense que tengo la curva, tengo el delta i, y se ve que el diferencial de i es mayor, es más grande. ¿Sí? ¿Siempre ocurre esto? No, esto es porque esta curva es cóncava hacia abajo. Cuando la curva es cóncava hacia abajo, la recta tangente está por encima, por lo tanto el diferencial de i es más grande que el delta i. ¿Está? Y si fuera al revés, bueno, si fuera al revés, voy a mostrarles ahora, antes de seguir con el otro tema, les muestro, esperen que dejo de compartir, y voy a compartir, si puedo, un archivo de GeoGebra, en donde pueden ver bien
A ver si lo ven. Ahí está. Bueno, espero que lo vean. Es la curva, pero ahora es cóncava hacia arriba. Y tenemos la recta secante también. Tenemos el delta I, el delta X, que acá se observa bien que es igual que el diferencial de X. Y fíjense que ahora el diferencial de Y es este segmentito. Por lo tanto, cuando la curva es cóncava hacia arriba, el delta I es mayor que el diferencial de Y. Bueno, ¿y qué pasa en el límite? Bueno, si les damos movimiento, espero que lo puedan ver, porque, bueno, en la presencialidad era más fácil mostrárselo. Fíjense que en el límite el diferencial de I con el delta I se superponen, o sea, tienden a ser iguales, o sea, tienden a cero los dos. En el punto, por supuesto, de tangencia, cuando la recta tangente y la recta secante coinciden. Eso ocurre en el límite. Bueno, eso era lo que quería mostrarles en este ejemplo en donde la curva es cóncava hacia arriba. Por supuesto, si la curva no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, o sea, si es una recta, ahí tenemos la igualdad del diferencial de I con el delta I. Los dos serían iguales. Muy bien. Dejo de compartir esto. Así lo vemos. Y vuelvo para ver si hay que calcular. Hay un ejercicio que les digo así ya cuando lleguen ahí saben de qué estamos hablando. Bueno, acá hay un ejemplito en el teórico muy sencillo. Les piden calcular el diferencial de I. Bueno, acuérdense de la fórmula. Volvemos otra vez. Tengo que derivar a la función y multiplicarlo por el delta X o diferencial de X que me den como dato. Muy sencillito. Derivada 2X por la diferencial de X. Se terminó lo que es diferencial de Y, bien fácil. Si me lo piden calcular en algún punto, por ejemplo acá en 2, bueno, harán las cuentitas reemplazando por 2. 2 por 2 y el delta X 0,1, acuérdense que es igual, reemplazan 2 por 2 por 0,1 y encontraron el diferencial de Y. Fácil. Ojo si les piden el delta Y. ¿Cómo se calcula un delta I? Acuérdense de la definición de derivada, límite de función incrementada menos sin incrementar. Acá está. ¿Ven? Función incrementada menos función sin incrementar. ¿Qué quiere decir la función incrementada? Que acá en el lugar de la X voy a poner X más delta X. ¿Sí? O sea, acá no hay derivada que valga, acá hay que reemplazar y hacer las cuentas, ¿no? Si la X vale 2, será 2 más el 0,1. 2 más 0,1. Sumamos, elevamos al cuadrado más 2. Eso va a ser la función incrementada. Está acá. Menos la función sin incrementar. Realmente lo único que hacen es reemplazar por 2. 2 por 2, 4 más 2, 6. Acá está. Hacen la cuentita y encuentran, ven que el valor es prácticamente, son muy parecidos, 0,4, 0,41. Y si hubiésemos tomado un delta X más chiquitito, acuérdense del gráfico, cuando el delta X se hace cada vez más chiquitito, este diferencial de Y con este delta Y prácticamente no van a tener diferencias. ¿Está? Muy bien. Les recuerdo, ejercicio 7 de la guía, lo copié acá, pero solo para que se acuerden que el ejercicio 7 de la guía de ustedes es esto, es calcular el diferencial de la función en A. Entonces, siempre lo mismo, derivan, ¿tá? Reemplazan por 2 y lo multiplican por 0,1. Todo lo mismo, derivan, reemplazan por 1, derivada,
reemplazan por -2, multiplican por 0,4. En todos es lo mismo, por eso no me detuve a hacer porque son cuentitas simples, fáciles. Muy bien, y nos vamos al comienzo de este tema, no lo terminamos hoy, lo vamos a terminar en la clase que viene, que es aproximación de funciones derivadas. Primero el concepto, ¿qué quiere decir aproximar con una función o una función derivable? El asunto es, y nos remontamos un poquito a la antigüedad, cada vez que en la antigüedad tenían una función compleja, por ejemplo, una racional, irracional, exponencial, logarítmica, trigonométrica, los cálculos les resultaban muy complicados. No se olviden que no había ningún medio, ¿no?, tecnológico, ni calculadora, ni computadora, ni nada que se le parezca. Bueno, entonces los cálculos eran terribles para hacerlos a mano. Entonces, ¿qué idearon? Trabajar esa función compleja, insisto, una logarítmica, una exponencial, una trigonométrica, como un polinomio. ¿Por qué? Porque un polinomio era más fácil. Y si es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, más fácil todavía. Si tiene exponentes más altos, bueno, ya se complica para hacer más cuentas. Entonces, lo que hacían es aproximar, dice el título, buscar un polinomio que sea parecido, por eso dice aproximar, no dice igual, parecido a la función que tenían, la función compleja, en algún punto, por supuesto, no para todo el dominio de la función, en algún punto específico. Eso quiere decir aproximar una función con un polinomio determinado. Buscar un polinomio que sea parecido, o sea, que las cuentas que tenga que resolver me den prácticamente y con un margen muy chico de error, como si estuviera trabajando esa función complicada. Y luego, por supuesto, cuando uno trabaja con una aproximación, va a aparecer un error. A ver, ¿qué error se comete si yo, en lugar de trabajar con una raíz cuadrada de x cuadrado más, trabajo con un polinomio de primer grado o de segundo o de tercer grado? Y vemos la más fácil, la aproximación que llamamos lineal. Si es lineal es de primer grado. O sea, lo que vamos a hacer es buscar un polinomio de primer grado que sea parecido a una función compleja. Entonces, ¿y cuál será esa aproximación lineal? Tendrá que ser una ecuación de una recta. ¿Cuál? Y la recta tangente a la curva en un punto determinado. Por eso la aproximación lineal tiene esta expresión. Y vamos a analizarla porque es la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta es y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿M quién es? La pendiente. ¿Y la pendiente cómo la encontramos en la ecuación de la recta tangente? Con la derivada de la función. Eso ya lo conocen del básico, ¿cierto? Por x menos x0, en este caso va a ser por x menos a, porque el punto es a. ¿Y este quién es? Este es el y0 que estaba en el primer miembro y lo pasamos al segundo miembro. Por eso esta es una ecuación conocida, a pesar de que está en a, ustedes a lo mejor la trabajaban con y0, es lo mismo, el y0 es este valor y el a es el x0. ¿Está? Y como dice acá, fíjense que el segundo miembro de esta expresión, el segundo miembro, o sea, esto, ¿está?, es el valor que toma la función en a, o sea, el y0, más el diferencial. ¿Ven? Esto es el diferencial, la derivada por el delta x. La derivada por el delta x. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama linealización o aproximación lineal, por eso se indica con la letra L. Y va a tener esa expresión siempre, así, la de primer grado.
A ver, vamos a un ejemplo concreto, que es el que está en el teórico, así que lo pueden seguir fácilmente. Me piden hallar una aproximación lineal de esta función, que es la raíz de x más 3. ¿Ven? Hablamos de una función irracional, hablamos de una racional, de una exponencial, logarítmica, etc. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Vamos primero a lo que tengo que encontrar. Tengo que encontrar un polinomio de primer grado, o sea, una ecuación de primer grado. Y después ver qué pasa en este punto, en a igual menos 2. Entonces, voy a la función. No se olviden nunca de esta expresión. Necesito la derivada. Vamos a hacerla. Derivada de la raíz de x más 3 es 1 sobre 2 raíz de x más 3. Perfecto. Me dice en a. Y el a que me dieron es menos 2, así que reemplazamos por menos 2. Menos 2 más 3 es 1, raíz de 1, 1, por 2, 2. Muy bien, ya tengo el resultado de esto, de f' de a. ¿Qué más me falta? ¿Quién es f de a? Es la imagen para a igual menos 2, así que reemplazamos por menos 2. 3 menos 2, 1, raíz de 1, 1. Y ya estoy en condiciones de escribir este polinomio de primer grado, que es la ecuación de la recta tangente. A ver, f de a, ¿quién era? 1. El valor de la función en a, reemplazado por menos 2, 1. Más la pendiente, que ya la calculamos, 1/2, 1/2, por x menos a, x menos 2, por eso quedó x más 2. Y ya está. Esto es lo que encontré. Puedo dejarlo así o puedo hacer la propiedad distributiva y encontrarla como estamos acostumbrados a verla, con la pendiente y la ordenada al origen. Cualquiera de los dos está bien, no hay ningún problema. Fíjense entonces que lo que hicimos es, en lugar de trabajar con esta raíz cuadrada de x más 3, voy a trabajar con este polinomio que es mucho más fácil. Fíjense que hay un signo que no es el igual, es un aproximado. Estoy aproximando a esta raíz cuadrada de x más 3, o sea, esta función, la estoy aproximando con una ecuación de una recta, con un polinomio de grado 1. Y si lo vemos en el gráfico, por ahí resulta todavía más fácil. Esta negra, esta curva negra, es la representación de la raíz cuadrada de x más 3. ¿Ven? Raíz es menos 3 y tengo esta curva aplastada, que es la de la raíz cuadrada de x más 3. Muy bien. En el número a igual menos 2, dibujo la recta tangente. Esta recta tangente tiene esta ecuación, 1/2 x más 2. Entonces, hasta ahí, ¿qué vemos? La curva de la función y la curva, o en este caso es una recta, de la aproximación lineal. Y entonces decimos, pero entonces esta recta es igual a la curva. No. Y ustedes lo están viendo que no. ¿Dónde es prácticamente igual? Acá, en un entorno del número menos 2. Acá es donde vemos que son parecidas. Y cuando me alejo no tienen nada que ver, ¿cierto? Acá, alrededor del número menos 2. Por eso me puede servir este polinomio para encontrar el valor no en menos 2, sino en algún valor cerca. Por ejemplo, en menos 2,1. Entonces, reemplazo, ¿se acuerdan que ya teníamos esto? La x por menos 2,1, hago las cuentitas y me da esta expresión, 0,95. Fíjense, si en la raíz cuadrada, acá, pongo este número menos 2,1 más 3, y ahora que tenemos calculadora lo resolvemos, fíjense lo que da. Entonces, nosotros hicimos una aproximación bastante buena.
nos dio 0,95 para x igual a menos 2,1. Y en realidad el valor exacto, casi exacto, porque es un irracional que sigue, ¿no? Por eso le puse los puntitos. Fíjense, ¿dónde tendríamos el margen de error? El 0 es igual, el 9 es igual, y acá tengo un 4 y acá tengo un 5. O sea que el error empieza a aparecer en la cifra de las centésimas. Segunda cifra decimal. ¿Está? Entonces, recordar la formulita, bueno, la que obtuvimos, la fórmula para encontrar la linealización, polinomio de primer grado, aproximación lineal, son todos los mismos nombres para encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto en donde me digan, en A. Recuerden que va a ser parecido solo alrededor de ese punto, no en todo el dominio de la función. Y si en lugar de trabajar con la ecuación de la recta tangente, busco una de segundo grado, o sea, una cuadrática, me va a tener que quedar un polinomio de este tipo. Término independiente, término lineal, término cuadrático. Y voy a necesitar una derivada más. La derivada primera ya la tenía, de la ecuación de la recta tangente, una derivada más. Fíjense, por las dudas repasamos. Derivada de A, 0. Derivada de B por X menos A sería B por 1, ¿no? 1 menos 0. Derivada de X, 1 por B. Aparece esta B. Segundo término, tercer término, derivada. Bajamos el 2, 2C por X menos A. Esta sería la derivada primera. Y la derivada segunda, derivada de B, 0. Derivada de 2C por 1, 2C. ¿Y esto para qué me va a servir? Y para encontrar los valores de A, B y C del polinomio que ando buscando. ¿Por qué? Y porque lo tengo que reemplazar por A. ¿Ven? F de A, F' de A, F segunda de A. Al reemplazar por A menos A0, se va este término. A menos A0, se va este término, me queda A. Al reemplazar por acá, también se va, me queda B. Y en el tercero no tengo para reemplazar. Quiere decir que F de A es A. F' de A es B. Y F segunda de A me dio 2C, quiere decir que C lo puedo reemplazar, ¿no? Despejar de acá, para que me quede F segunda de A dividido 2. Y me quedó cuando reemplace, fíjense, la A, la B y la C por estas igualdades, me queda F de A, F' de A por X menos A, más, fíjense que hasta acá estos dos era la ecuación de la recta tangente, igualita, igualita, más este tercer término, que es el de la expresión cuadrática, que es este, F segunda de A sobre 2, es C por X menos A al cuadrado. Entonces, acá ya tengo un polinomio un poquito más grande, tiene 3 términos, y va a ser lo que llamamos aproximación de segundo grado o aproximación cuadrática. Volvemos a hacer el mismo ejemplo. Ya teníamos todo de F', tengo que hacer F segunda, volvemos a derivar para obtener F segunda, sería esta expresión, reemplazamos por menos 2, siempre el mismo número, hacemos la cuentita y ya estamos en condiciones de reemplazar en la fórmula. Esto primero es lo que ya teníamos de la ecuación de la recta tangente. Y seguimos. Más la derivada segunda, menos un cuarto, sobre 2, menos 1 octavo, por x menos menos 2 al cuadrado. Y nos quedó el polinomio de segundo grado. ¿Lo puedo dejar así? Sí, no hay problema. ¿Se puede resolver para que me quede la polinómica? Sí. Cuadrado del binomio, son todas las cuentitas distributivas, etcétera, etcétera, y voy a llegar a esto. Y entonces voy al gráfico. ¿Qué tengo en este gráfico? La curva raíz de x más 3. La ecuación de la recta tangente. Y la nueva, que es esta azul, que es la cuadrática, que se aproxima un poquito más, como que se va pegando
a la curva original un poquito más que la ecuación de la recta tangente. Ya es una curva, no es una recta. Y si hacemos la cuenta reemplazando como hoy por menos 2,1, hago la cuenta, reemplazo, ¿no? En esta, ¿no? Siempre en la misma, en esta o en esta, que es exactamente lo mismo. Ya teníamos este valor, le agregamos este. Y cuando hago todas las cuentas, miren lo que me da. 0,948. Este era el original. A ver ahora qué error tenemos. El 9 está igual, el 4 está igual, el 8 está igual, y recién a partir del cuarto cifra decimal, acá tengo un 6 y acá tengo un 7. Por eso esta aproximación de segundo grado es mejor, es más acertada. Valga la redundancia, es más aproximado al resultado. O sea, acá ya tenemos un error, para cuando vayan trabajando el concepto de error, en la cifra de los 10 milésimos, o sea, en el 6. Y acá es un 6 y acá es un 7. Para los otros 3 decimales está igual. ¿Se acuerdan que hoy era 9 y me había dado 5? O sea, ya teníamos error en la centésima. Y ahora en la 10 milésima. O sea, esta aproxima mejor. Por eso, a la larga, y esto es la puntita para la semana que viene, no para esta, va a aparecer el polinomio de grado n. O sea, seguir agregándole términos al polinomio. Fíjense, hasta acá, estos dos primeros, ecuación de la recta tangente. Estos tres, lo que vimos recién, la aproximación cuadrática. Con un término más, la aproximación cúbica. Y así podemos armar un polinomio de grado n, con esta formulita, con esta fórmula. En el denominador no se los dije porque era un 2, el 2 era el 2 factorial, el 3 era el 3 factorial, y en general el n factorial. Esta es la formulita del polinomio de Taylor, que como les digo, lo van a ver para la semana que viene. Pero bueno, si quieren ir empezando a trabajar en los primeros días, estaría bueno porque ya se van acostumbrando a sacar estos valores. Muy bien. Dejo de compartir por si tienen alguna pregunta y si quieren hacer algún ejercicio, no hay ningún problema. A ver si tengo. Muy bien. Bueno, escucho si quieren alguna pregunta o si quieren del práctico. Tengo el práctico por acá, la mano. Si quieren que hagamos algún ejercicio en particular, del que quieran. Si tienen el práctico por ahí. Bárbaro, escucho. Sí, a partir del 2 ya tienen aproximación lineal y aproximar algún valor. O sea, usar la aproximación lineal para encontrar el resultado de algún valor que les pidan, ¿no? Eso está en el ejercicio 2, 3, 4, 5. Todos esos tienen lo mismo. 6 también.
Ah, era el 8, yo le puse 7, era el 8 el de hoy, el de el delta ahí, el diferencial de ahí. Puse 7 y era 8. Me quedé, a ver, ejercicio 17. Ah, de la guía anterior. Bueno, me fijo. A ver si lo tengo por acá. Yo imprimí desde el hospital. 17 es el anterior, pero no lo tengo por acá. A ver. No me acuerdo qué dice. Si me lo lees, porque yo arranqué desde el hospital pensando que ya lo anterior estaba. Sería uno de Cauchy, supongo, uno de los últimos. No sé qué decir. A ver si tengo acá. Ah, acá tengo, espera. Pensé que no los había impreso. Sí, lo tengo. El 17, sí. Determinar si la función... Esperen, ahí lo encontré. Sí. Pensé que no había impreso, porque digo, bueno, voy a arrancar desde el hospital, pero no hay drama. Determinar si la función, voy a anotarla, x menos 2 sobre x más 2, una racional, satisface las hipótesis del teorema del valor medio en 0,2. En caso afirmativo, hallar los valores que cumplen la conclusión del teorema. Recordamos, si se tiene que cumplir el teorema de Lagrange, que es el del valor medio, tiene que ser continua en este intervalo, derivable en el abierto, ¿está? Y entonces vemos si podemos encontrar ese valor de C que verifica, vamos a anotarlo, que f' en C sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bueno, primero, es continua en este intervalo. Busquemos el dominio, siempre es lo más fácil. El dominio es una racional, por lo tanto son los reales menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si no. Bueno, que no sea continua, en este punto no va a ser continua, pero a mí no me interesa porque este arranca en el intervalo 0,2, por lo tanto en 0,2 sí es continua. Entonces, es continua en este intervalo. Y además es derivable, porque no va a tener ningún problema esta función, salvo en el menos 2. Por lo tanto, no hay ningún drama. Tengo que poder encontrar ese valor. Bueno, derivemos entonces, a ver cuál es la derivada. Cociente, derivada de x menos 1, de x menos 2, 1, por x más 2, menos x menos 2, como está, por la derivada del denominador, que es 1, no lo pongo, sobre el denominador al cuadrado. Muy bien, acá me quedó x más 2 menos x, las x se van a ir, ¿sí? No hace falta que lo escriba, x más 2 menos 2, perdón, menos x, ¿dónde tengo? Menos x más 2 sobre x más 2 al cuadrado. Las x se van, positiva y negativa. Y los dos se suman, me va a quedar un 4. Muy bien. Esta expresión, 4 sobre x más 2 al cuadrado, tengo que eso sería el primer miembro de este teorema, ¿no? De la expresión de este teorema. Está. Entonces, ahora, está bien, no hay ningún problema, chicos. Ya saben que yo no tengo problema. Lo que tengan duda, ustedes me lo dicen, aunque sea más viejo. Lo buscamos y lo hacemos. Imagen de la función en 2. Imagen de la función en 0. Entonces, reemplazo por 2. 2 menos 2.
0. 2 más 2, 4. Así que 0. Reemplazo por 0. 0 menos 2, menos 2. 0 más 2, 2. Menos 2 dividido 2 es menos 1. Menos menos 1, me va a quedar así. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? 0 menos 2 sobre 0 más 2. Menos 2 dividido 2, 1. Menos 1. Menos, menos, por eso me queda más. Sobre la amplitud del intervalo 2 menos 0, 2. Así que, en esta expresión, acá tengo esta X, vamos a ponerle color. El C que tengo que averiguar es este. Ese es el que tengo que averiguar, que verifica las condiciones del teorema de Lagrange. Entonces, vamos a pasar en limpio. Y hasta acá está, borro arriba. Y ya lo tengo. ¿No? Ya sabemos que es continua. No hay drama. Entonces me queda 4 sobre. Acá sería el C, si ya le quieren poner C, no hay drama. Si no, lo dejan con X, no hay drama. Por eso. Igual a un medio. Muy bien. Tengo que despejar esta C. Está en el denominador. Una buena forma es invertir las razones. Escribir C más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 2 sobre 1. ¿Está? ¿Se entiende? Si no, hacen así, producto de medios y extremos, y ya estaría, porque C más 2 al cuadrado por 1 y 4 por 2, 8, que es lo que voy a hacer ahora. Así que me queda resolver el cuadrado del binomio. C cuadrado más 2 por 2, 4C, más 4. ¿Ah? Sigo borrando. Este pizarroncito es muy chiquitito. Igual, paso el 4, 8. Así que la cuadrática que me quedó es C cuadrado más 4C, pasamos el 8, 4 menos 8 menos 4 igual 0. Listo, me queda resolver este cuadrado. La resolvente de segundo grado, lo hacemos, bueno, menos 4 más menos 16, menos menos más 4 por 4, 16, todo sobre 2. Así que el resultado es menos 4 más menos 16, 16, 32, raíz de 32 sobre 2. ¿Está bien? 32 que seguramente se puede descomponer, ¿no? Serían 2 por 16, raíz de 16, 4. 4 raíz de 2. ¿Saben descomponerlo, no? 32. Bueno, lo hago así nomás. 32 se puede escribir como 2 por 16. Que la raíz de 16 se puede resolver. Es 4. 4 raíz de 2. Bueno, una forma para escribir el resultado exacto. Entonces, de acá tenemos dos resultados. Vamos a ver si los dos están en el intervalo o no. Puedo seguir simplificando. 4 dividido 2 me va a quedar menos 2 más 2 raíz de 2. Porque repartí y simplifiqué. Y menos 2 menos 2 raíz de 2. Estos son los dos resultados que encontré de la cuadrática. Si no hice lío, ¿no? Parecería que está. 2 y 2, está bien. Bueno, entonces, estos dos resultados ya puedo decir que son los resultados del ejercicio
Y tengo que ver, porque a mí me habían dado un intervalo para trabajar, el 0,2. Entonces, aproximadamente, ¿esto cuánto me da? 1,4 por 2, 2,8, ¿no? 2,8, siempre aproximado, no importa que lo hagan exacto. Es positivo, menos 2, es 0,8, ¿no? Este está bien, está acá adentro. Y este, a ver, este es 2,8 más o menos y 2 tengo que sumar. 4 y pico. 4 y pico no está acá adentro, así que este lo descarto. Solamente voy a escribir como resultado del ejercicio el C que encontré, que es menos 2, bueno, vamos a ponerle C igual, yo puse puntos, vamos a ponerle igual, 2 más será, no, menos 2, copia bien, más 2 raíz de 2. Este es el resultado. ¿Está? ¿Quedó? Este es el resultado que verifica el teorema. Es el C que está dentro de este intervalo 0,2 pedido. ¿De acuerdo? ¿Quedó? Pueden aproximarlo, si quieren hacer la cuentita, ponen así, y no me acuerdo que daba 0, algo. Bueno, no hay problema. Que si no, si van a poner el signo igual, resultado exacto. Si quieren aproximarlo porque hicieron la cuenta para ver si estaba o no estaba en el intervalo, bárbaro, pero ponen aproximado, no igualito. Miren que el signo igual en matemática es muy, muy importante, muy fuerte. No cualquier cosa es igual.